Se quedaron toda la noche viendo el debate presidencial. Un montón de memes, ¿viste? Qué pila, mira cómo. Está re bueno. Bueno, ya esta semana tenemos los primeros parciales, tanto teóricos como prácticos. Y hoy vamos a tener la última clase teórica, ¿sí? Nosotros ya empezamos con la ley de procedimiento, ¿sí? Voy a dejar unos minutos a la última parte de la clase por si tienen alguna duda de toda la parte teórica que venimos viendo. Pero, digamos, lo que vamos a ver en la clase de hoy es, digamos, todo el capítulo de cómo se realizan las declaraciones juradas y cuáles son los modos de extinción de la obligación tributaria. Para ello, ¿qué tal? Lo que vamos a ver entonces, para esquematizarlos en cuanto a qué artículo vamos a ver, vamos a empezar desde el artículo 11 al artículo 15, esta es la primera parte de la clase, y la segunda parte de la clase va a ser el llamado capítulo 4, que dice del pago, que va del artículo 20 al artículo 32. ¿Sí? Eso es para esquematizarlos un poco de cuáles son los temas que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, les voy pidiendo a ver si van agarrando la ley, si van buscando en los celulares o en las computadoras que tengan la ley de procedimiento. ¿Esto fue estos 2 días, fin de semana? ¿Qué artículo, profe? Vamos a empezar con el 11, sí, en la clase de hoy. ¿De qué ley? La ley de procedimiento tributario, ¿sí? La 11C83. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir que en Argentina rige un principio mediante el cual todos los impuestos, para llegar a la determinación de impuestos, debíamos hacerlo a través de una declaración jurada. Y la pregunta es, ¿quién hace esta declaración jurada? ¿Cuál es el principio general de la confección y la emisión de la declaración jurada de cada contribuyente? Es autodeclarativa. Entonces, el primer principio que tenemos exactamente es la autodeterminación del impuesto. Cada contribuyente liquida su impuesto. Determina y liquida su impuesto. Pero también vamos a tener otras excepciones. Ese es el principio general. Ustedes, en una mecánica del derecho, de la lectura, digamos, cada vez que lean una norma, siempre piensen de esta manera. Siempre hay un principio general, y si hay un principio general significa que hay excepciones. Entonces, como principio general ya sabemos que en Argentina rige el principio de la autodeterminación del impuesto. Pero en segunda medida, tenemos una segunda forma de liquidarla, que es la liquidación administrativa. O mixta. En este sentido, será la administración quien, tomando algunas bases o algunos datos que saque del organismo que saque de los contribuyentes o de terceras personas, por ejemplo, un registro público, va a liquidar el impuesto por el contribuyente y directamente le va a dar el impuesto a pagar. Sí, que tenemos un segundo principio que vendría a ser el mixto o la liquidación administrativa, en el cual la administración, tomando ciertos datos del contribuyente o de terceros organismos, va a ser él el que liquide el impuesto. Abrí la ventana, si tenés calma. No, porque está afectando el sol, pero no importa, lo bajamos. No hay problema. Se determina el impuesto y directamente se le va a ir al contribuyente para que lo pague. Y vamos a tener una tercera situación de cómo determinar la declaración jurada, que es la llamada determinación de oficio. Este tema, que es la famosa DO, ¿sí? La determinación de oficio, dijimos autodeterminación, administrativa, y la tercera, que es la DO. Este tema es una clase en sí misma, y este es uno de los temas más importantes de la materia.
cómo se hace la determinación de oficio, cómo... ¿Sí? Por ahora tengámoslo como una introducción. Y ahora voy a meterme un poquito más y después vamos a tener una clase entera de qué es determinación de oficio. Entonces, en base a esta introducción, empecemos a leer un poco el artículo 11, a ver qué es lo que nos dice. ¿Podemos empezar? Gracias. La determinación y percepción de los gravámenes que se recauden, de acuerdo con la presente ley, se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los tributos en forma y plazos que establecerá la Administración Federal de Ingresos Públicos. Cuando ésta lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva esa obligación a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables que estén vinculados a los hechos gravados por las leyes respectivas. Bueno, hasta ahí. Entonces, dijimos, principio general, autodeterminación. ¿Qué ejemplo tienen de impuesto que se haga la autodeterminación del impuesto? Ganancias, bienes personales, perfecto. Y cuando en realidad obligo a terceros, o sea, fíjense en la ley, que está la ley de procedimiento, recuerda, tenemos una ley de procedimiento y después tenemos las leyes de fondo. ¿Sí? Esto siempre es así. Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial. Código Penal, Código Procesal Penal. O sea, tenemos una ley que da el procedimiento, que muchas veces se llama ley de rito, ¿sí? Y por otro lado tenemos las leyes de fondo, las leyes que materializan qué es lo que ese procedimiento está obligado a hacer. En nuestro caso tenemos la ley de procedimiento tributario y después tenemos las distintas leyes impositivas. Esas son leyes de fondo. Si leen un poco de doctrina van a ver que, o algún fallo, van a ver que dicen la ley de rito, la ley de fondo. Cuando hablamos de ley de fondo siempre hablamos de ley del impuesto. Cuando hablamos de ley de procedimiento o de rito es la ley 11683. ¿Por qué se le dice también ley de rito? Esto viene de la época, digamos, del derecho romano o del derecho griego. Que se decía, bueno, yo tengo que llegar a impartir justicia o tengo que llegar a tomar una decisión. Para eso, lo típico que era en la civilización griega era ir a consultar al oráculo. Bueno, ¿cómo consulta al oráculo? Bueno, tengo que seguir una serie de procedimientos, una serie de ritos para llegar al oráculo que va a ser el que me va a terminar de definir cuál es la decisión. Como acá decimos que en realidad el que decide en una controversia es un tercero imparcial, que va a ser el juez, esa ley de procedimiento de cómo accedo a la justicia, cómo accedo a una decisión o algún informe, se llama ley de procedimiento o ley de rito, pero viene la ley de rito por el ritual que ello conlleva. Entonces, primer principio, la autodeterminación, dijimos estos impuestos y después dijimos, también le da la facultad a la Administración Federal a que terceras personas también puedan declararlo por el contribuyente. ¿Qué ejemplos se conocen que la ley obliga a un tercero de la declaración jurada de otro contribuyente? Beneficiario del exterior. Cuando tenemos un beneficiario del exterior, en realidad lo que hago es una retención, no hago una declaración jurada, pero sí hago una retención de impuestos. ¿Qué otro ejemplo? No. Cuando hay sucesiones sin divisa. ¿Cómo? Sucesiones sin divisa. Está bien, no, porque en la sucesión indivisa, cuando vean sujeto, van a ver que la sucesión indivisa pasa a ser el sujeto, pasa a ser el contribuyente. O sea, el contribuyente fallece, que se llama causante, cuando una persona fallece se dice causante. El causante deja de declarar, porque obviamente está fallecido, pero con el mismo quit se empieza a llamar, en vez de Juan Pérez, se llama Juan Pérez AD, avistato, sucesión de Juan Pérez, con la misma quit. ¿Y quién lo administra? Que lo habrán visto cuando vieron artículos 6, 7 y 8, responsabilidad por deuda ajena. Lo administra el albacea, el administrador de la sucesión. No, yo el ejemplo que les estoy buscando es, primero, los regímenes de información. Ustedes saben que hay declaración jurada determinativa de impuestos y hay regímenes de información, declaración juradas informativas. Por ejemplo, si yo paso un determinado monto de bienes personales, ¿sí?, tengo que empezar a declarar el impuesto, más allá de que no cumpla, que esté por debajo del mínimo imponible. Si bien no tengo impuesto a pagar y parecería ser que no estoy obligado a presentar la versión jurada cuando no hay pago, si paso un determinado monto de dinero, yo igual tengo que presentar declaraciones juradas informativas. Y esta declaración jurada informativa se extiende no solo al contribuyente, sino que se puede extender a terceras personas, por ejemplo los bancos.
los bancos tienen que cumplir con declaraciones juradas informativas. Las agencias de viaje, ahora que existe el dólar Qatar, existe el dólar turista y demás, las agencias de viaje también son agentes de información. Y así muchísimos agentes que son informados. Así como te pueden llegar a nombrar agentes de recaudación, de percepción, de retención, también te pueden hacer obligar a ser agente de información. Entonces, cuando hablamos de que también puede obligar a terceras personas, me refiero a los agentes de información y me refiero a los responsables sustitutos. Figura de responsable sustituto, ustedes lo tienen que haber visto en Impuestos 1, cuando vieron ganancias y bienes personales. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que hacer la declaración jurada de los bienes de esas acciones que tienen los socios. Entonces la sociedad actúa como responsable sustituto de los socios. El que declara va a ser la sociedad por otro contribuyente, que el otro contribuyente son los socios. ¿Eso lo recuerdan? Bueno, ahí tienen el ejemplo de por qué está habilitado la Administración Federal a hacer esa obligación. Vos siendo un tercero, en este caso la sociedad, pues nosotros seguimos ese principio de que sociedad y socios son personas distintas, siendo otro sujeto, obligo a hacer declaraciones juradas por el contribuyente. Entonces, autodeterminación del impuesto, y sabemos que no solo está obligado el contribuyente en sí, sino que se puede llegar a obligar a terceras personas para hacer la declaración jurada de esta persona. Pero siempre lo hacen los privados, hasta este principio. Si tienen alguna duda, vayan frenándome, ¿sí? O algo que no se acuerdan. Sigamos con el 11. Lee el segundo y tercer párrafo. El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para reemplazar total o parcialmente el régimen de declaración jurada que se refiere al párrafo anterior por otro sistema que cumpla la misma finalidad, adecuando al efecto las normas legales respectivas. La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá disponer con el carácter general, cuando así convenga y lo requiera, la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes, responsables, terceros y o los que ella posea. Bueno, exactamente. Y ahí en estos dos párrafos podríamos ser que el segundo párrafo es una declaración mixta y el tercero propiamente la administrativa. Yo los uno los dos en liquidación administrativa, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo no? Pero seguí viniendo. ¿Cómo? Seguí viniendo. Nunca no iba a venir. Pero, ay, ¿qué no habías aprobado? No. Ay, no me acordaba. Iba a venir me recibí, seguía viniendo a la clase. No, esta vuelta sí o sí terminancia. Espero. Les comento porque yo vine a una clase que había un grupito, pero había chicos que ya estaban recibidos. Ah, sí. La primera clase que vos habías venido, una de las primeras clases. Es que Cintia también recusó. Claro, pero después habían venido como a saludar, no sé qué. Ah, puede ser, no hizo. Digo, bueno. Capaz vino Santi. Soy fanática. Ah, claro, digo. Capaz que vino él. Una chica de un... Entonces, bueno, la tenemos, la administración administrativa, y bueno, ¿qué ejemplo tienen de liquidación administrativa que conocen? Pueden ser impuestos nacionales o provinciales. ¿Qué impuesto ustedes observan que directamente les viene el monto a pagar? Cuando son tasas. Bueno, las tasas son el impuesto a país. ¿Podría ser o...? No lo piensen tanto como impuestos nacionales. ¿Qué impuestos provinciales ustedes conocen? ¿Qué impuestos locales conocen? Decime, dale. Impuestos locales. Arba, ¿qué te cobra? La luz o un servicio. Arba, ¿qué te cobra? Ingresos brutos, bien. ¿Qué más? Impuesto inmobiliario. Impuesto inmobiliario, ¿qué más? Y la patente. Bueno, todo eso son impuestos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros liquidamos el impuesto a las patentes o liquidamos el impuesto inmobiliario? No, directamente viene el monto a pagar. ¿Y por qué viene el monto a pagar? Porque la administración fiscal, en este caso de Buenos Aires, saca información de los registros públicos de rodado o registro público del inmueble, determina cuáles son el metro cuadrado o cuál es el valor del rodado, liquida el impuesto en base a cuál es el valor por la alícuota, si la base imponible quede por la alícuota, y directamente nos da el monto a pagar. ¿El impuesto de los combustibles también? El impuesto de combustible es como una especie de impuesto a los consumos que cobran en las estaciones de servicio por el expendio de gasolina. Es un impuesto a los consumos.
y lo liquida la estación de servicio. Ahora, lo que yo hablo de la liquidación administrativa es que directamente nos dan el monto a pagar. ¿Con qué? Con información que dio el contribuyente o terceros organismos. El ejemplo, el impuesto a las patentes va a ser, saca la información del registro público del automotor y liquida el impuesto directamente. Por eso ustedes cuando compran y venden, ya sea un 0 kilómetro o un auto usado, tienen que ir al registro público de rodado y tienen que dar su información, con cuál es el domicilio, en dónde está radicado, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante dónde está radicado, porque como es un impuesto local, a mí me va a diferir si yo lo tengo radicado en Capital Federal o lo tengo en La Pampa o lo tengo en el Chaco, porque las tasas o las alícuotas son distintas. Cada provincia pone sus propias alícuotas. Obviamente, por una cuestión de tránsito y de densidad de población, la alícuota en Capital Federal va a ser más cara que la alícuota en Chaco. Entonces van a escuchar más de uno que hay como un negocio medio raro, que vos ves un tipo con una Super 4x4 y está radicada en Chaco y el tipo vive en Libertador. Si no lo escucharon, ya no sé, con esta charla empiecen a prestar atención y van a ver eso. Entonces, autoliquidación, el principio general. Administrativa, existe, incluso podría dar un ejemplo de un impuesto nacional. Ustedes saben que en el IVA, hoy por hoy existe la factura electrónica, ¿sí? Ya de hace varios años. Entonces, el organismo prácticamente tiene toda la información de tus compras y tus ventas, porque linkea con tu quit las facturas emitidas y las facturas de compras recibidas. Y ustedes a fin de mes tenían que hacer el libro IVA compras, el libro IVA ventas y hacer la declaración jurada. Hoy por hoy, si ustedes hacen la liquidación, van a ver que la FIP con esa información ya hace un proyecto de declaración jurada. Y ustedes tienen que ratificar o rectificar la información que tienen de ustedes. ¿Qué facturas ustedes sacarían o qué facturas ustedes agregarían? Y con eso hacen la liquidación del IVA. ¿Alguno liquidó el IVA? ¿Alguno trabaja en un estudio o está trabajando hoy por hoy en impuestos? Profe, yo hago el Citi, digamos, de compras y ventas. Bueno, viste que vos entras directamente. Sí, voy y saco algunas facturas y quizás agrego algunas otras que no me salen de... Espectacular, ahí está, rectificás o ratificás la información que ya viene dada. Claro. En otra época era todo a mano, vos también. Y bueno, eso la verdad que funcionó un montón. ¿Llegaron a trabajar en el antiguo régimen, digamos, en el cual ustedes tenían que hacer el Citi? No. Bueno, fíjense cómo avanzó y la facilidad que ahora tenemos, que prácticamente la información ya viene dada. Antes era un... es el programa, el aplicativo. El aplicativo, ¿sabes? sí, Igual yo cargo algunas facturas a veces que no salen o... No salen, exactamente, pero bueno, la FIP tiene una cierta información sí, y vos estás obligado a ratificar o rectificar, agregar o quitar facturas que correspondan. Pero fíjense como ahí ya tenemos un ejemplo, si quieren, de la mixta, digamos, el que está en el medio de las dos, ¿sí? De la mixta, porque... Y yo creo que ya en el futuro directamente va a sacar una presunción de que la declaración jurada es esta, y si vos querés declarar menos la vas a tener que justificar. Hasta ahora cada uno es libre de agregar y quitar facturas. Pero si avanza un poquito más, yo creo que hay una presunción por parte de la FIP que vos debes 100. Si querés declarar menos lo vas a tener que justificar. Y si querés declarar más, está todo bien, no te tenés que justificar. Pero ya veo que por ahí viene la mano, ¿no? Cada vez se empieza a digitalizar más, cada vez empieza a tener más información. La llegada de todo lo digital ayudó un montón, hace que todo sea más sencillo y que la información fluya de manera más rápida. Bueno, entonces ahí tenemos, digamos, un ejemplo de autoliquidación, la administrativa. Si quieren la mixta podría ser la del IVA, ¿sí? Pero vamos a poner mixta todo en lo que es administrativa. Y finalmente, hay una tercera opción que va a ser la determinación de oficio. Esto va a estar arreglado por el artículo 16 y siguientes, ¿sí? Del 16 al 19, que como les dije, esta es una clase en sí misma. Posiblemente la de yo, esta clase vamos a ver estos artículos. Pero bueno, les adelanto, ¿qué es la determinación de oficio? Bueno, como dijimos que el principio general es la autoliquidación del impuesto, cada contribuyente confecciona su declaración jurada y hace el pago, y estamos en una obligación, que es la obligación tributaria, que dicen que es una obligación voluntaria, pero si es obligación no es voluntaria, digamos, a mí
me ejercen fuerza para pagar el impuesto y a nadie le gusta pagar impuestos, es lógico que algún que otro contribuyente quiera evadir ese impuesto alterando las declaraciones juradas, alterando los hechos reales. Entonces, en base a esa situación, es lógico que la ley de procedimiento le dé facultades al organismo que controla esto, en este caso la AFIP, para poder ver la liquidación que hizo el contribuyente y en su caso alterar o sustituir la declaración del contribuyente. Pero no por una liquidación administrativa, sino revisando toda la documentación, circularizando proveedores, viendo los extractos bancarios y demás, y rearmar la declaración jurada que tendría que haber armado el contribuyente. Por eso se llama determinación de oficio, se hace de oficio, determina el impuesto de oficio. Y esta determinación de oficio, entonces, se va a utilizar en tres situaciones. Cuando el contribuyente no presentó la declaración jurada debiendo hacerlo, ¿sí? O sea, no hay declaración jurada. 2. Cuando hay declaración jurada, pero es erróneo, ¿sí? Y 3, cuando se quiera extender la responsabilidad solidaria a que se hace mención en el artículo 8. Ahora vuelvo a repetir. Entonces, tenemos la autoliquidación del impuesto, la liquidación administrativa, y para aquellos impuestos en donde rige el principio de autoliquidación, la AFIP va a tener las herramientas para poder subsanar o volver a armar la declaración jurada de presentar grande contribuyente, cada contribuyente. ¿Cuándo se aplica el artículo 16? ¿Cuándo se aplica la determinación de oficio? Bueno, cuando veo que el contribuyente tendría que haber presentado la declaración jurada y no la presenta. Entonces, ¿cuál es el monto a pagar? Bueno, voy a suplantarlo y con la información que obtenga del contribuyente y de terceras personas, voy a armar la declaración jurada por él. Pero no acá administrativa que te dé el monto a pagar. Acá te hago un ajuste, con intereses, con multa, con ley penal tributaria, ¿sí? La otra opción es que haya presentado la declaración jurada, pero la AFIP tenga un indicio o algún elemento que me indique que esa declaración jurada no representa realmente la realidad. Entonces, una declaración jurada mal hecha. Y la tercera opción... ¿También tiene multas esa? Claro, en la declaración jurada tengo impuesto determinado, intereses. Por ejemplo, estoy ajustando 2018, o sea, periodos que no sean prescriptos. Vamos a tener una clase de prescripción. Periodos que no sean prescriptos, ¿sí? 2018 no solo te calculo lo que vos deberías pagar en el 2018, sino los intereses que corren de 2018 hasta hoy. Y además te voy a poner una multa. ¿Por qué? Por no presentar, ya sea evasión u omisión de impuestos. Vamos a tener una clase de multas. Pero por el error también. Claro, o sea, que la declaración jurada está errada, no que hay un error en el concepto civil de que es sin dolo. Acá cuando yo veo que hay una declaración jurada mal hecha, siempre hubo intención. Digamos, declaración jurada que no represente la realidad, si quieren. Realidad. Igual quédense tranquilos que tenemos toda una clase de multas para saber qué significa multa, qué significa omisión, qué significa defraudación. Y la tercera opción es cuando extiendo la responsabilidad solidaria del artículo 8. ¿Ustedes vieron sujeto del impuesto? Entonces tenían sujetos por deuda propia y sujetos por deuda ajena. Cuando el sujeto no es capaz, voy a necesitar un tercero que pague por mí. Un menor, una sociedad, una sucesión. Entonces, el artículo 5, 6, 7 y 8, el 5 es por deuda propia, el 7 por deuda ajena, me va a decir, en el caso de la sucesión, el administrador o albacea va a ser el que represente. En el caso del menor, el tutor. En el caso de la sociedad, el presidente o administrador general. Y después me dice, en caso de que no pague el principal, yo puedo extender la responsabilidad solidaria. Tenemos deudores principales y solidarios. ¿Qué pasa? Cuando quiero extender esa responsabilidad al solidario, voy a tener que hacer también una determinación de oficio. Pero esto es que entregó la declaración jurada, pero no la pagó el que la tiene que pagar. Si la presentó la declaración jurada y no la pagó, yo directamente le intimo el pago.
Acá estamos hablando cuando no la presenta o la presenta mal. Esta también, exactamente. ¿Por qué? Porque agarro la sociedad, imagínense, agarro una SA y resulta que no presentó la declaración jurada o la presentó mal. Entonces le hago una determinación de oficio a la sociedad. Y en esta determinación de oficio me di cuenta que el impuesto a las ganancias debió 200.000 pesos, más intereses, que generalmente es casi el doble, ¿sí?, del monto. Tengan en cuenta que hoy tenemos tasa de interés muy alta. Y tenemos una multa, ¿sí?, que puede ir de 1 a 10 veces el valor del impuesto evadido. Digamos que sea 1 millón. ¿Sí? Cuando ustedes ven una determinación de oficio, los valores son estos. El impuesto determinado es el menor de todos, digamos. El interés es más o menos, y la multa, como es de 2 a 10 veces la base imponible, ¿sí?, la base del impuesto, generalmente este es el esquema cuando hay una determinación de oficio. No es solo que evadí 200, sino que debo todo esto. Bueno, entonces ahí vamos a tener dos opciones. Que lo intimo a esta SA para que pague y la cancele. Si la cancela, yo ya se da de baja el ajuste, digamos, se baja la inspección. Te intimé, pagaste esto, te determiné el impuesto, rectificaste impuesto a las ganancias 2022, ¿sí?, y pagaste. Listo, se terminó. El problema es cuando esta SA no paga. Entonces le voy a iniciar un juicio de cobro. Pero como la ley de procedimiento me da la posibilidad de empezar a requerir a solidarios, a mí me sirve, porque yo tengo más personas para solicitarle el pago del impuesto. ¿Y cuáles son el principal solidario en el caso de una SA? Ustedes que ya tuvieron esa clase de sujetos. ¿Quién? Claro, el director, ¿sí?, el órgano ejecutivo de la sociedad, ¿sí?, teniendo en cuenta que es la SA, será el presidente, ¿no?, será el presidente de la SA. Entonces, ahora, esta responsabilidad solidaria, lo habrán visto en la clase, tiene que ser una responsabilidad que sea tanto objetiva como subjetivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces los presidentes o los directores de la SA, cuando los van a buscar, descubren que es una persona que vive en una villa miseria, que no tiene prácticamente casa, ¿sí?, que no tiene ninguna capacidad económica. Eso es sumamente común cuando empiezan a hacer sociedades fraudulentas. Empiezan a nombrar como presidentes a lo que llama hombre de paja. ¿Sí? Es una persona que en realidad firma, objetivamente es el presidente, pero no es el que toma las decisiones. Entonces tenemos que empezar a buscar quién es realmente el que toma las decisiones en la SA, por el cual se hizo una declaración jurada mal hecha o no se quiso pagar. Entonces empiezan a empezás a investigar quién es el que realmente toma las decisiones. ¿Quién era el presidente en realidad? ¿El hombre que aparece con la firma? ¿O en realidad hay un socio que es el socio mayoritario? ¿O es el contador? ¿O es el síndico? ¿Sí? Empiezan a buscarlo. Toda esa investigación se tiene que hacer a través del procedimiento de determinación de oficio. Por eso es que también es una tercera opción. Por eso es la tercera opción para hacer la DO. Yo no puedo obtener la responsabilidad solidaria automáticamente. Tengo que hacer una investigación. Tengo que decir, tal persona es el responsable solidario, porque no solo que tiene la firma, sino que tenía la capacidad, era el que participaba, era el que hablaba con los proveedores, era el que firmaba los cheques. O todo lo contrario, teníamos el presidente que en realidad nunca iba a la empresa y siempre firmaba los cheques y hablaba con los clientes, el socio mayoritario. Entonces yo entiendo que subjetivamente el socio mayoritario era el que estaba ocupando la tarea de presidente. Entonces le voy a extender la responsabilidad a ese. Todo eso se hace a través de la determinación de oficio. Hasta ahora lo vimos como un punto de vista teórico. Bueno, le extiendo la responsabilidad solidaria y ya está. No, no es así. Se hace a través de un procedimiento. El procedimiento es la de la determinación de oficio. Igual insisto, hay una clase entera de determinación de oficio, pero sé que ven que es más complicado, ven como hay una vuelta de rosca para cada tema. Bien, entonces hasta ahora esto es lo que tiene que ver con cómo se hace la declaración jurada, quién la tiene que hacer, cuál es la manera y quién es el obligado. Bueno,
El artículo 12 tiene un título llamado liquidación expedida mediante sistema de computación. Acá lo que hace la ley, no lo vamos a leer este artículo, lo que hace la ley es tratar de adelantarse y decirse, bueno, si en el futuro, recuerden que es una ley del 78, con modificación en el 98, pero solo es una modificación, pero la base es una ley del año 78. Se quiso adelantar y dijeron, bueno, che, mirá, hay unos loquitos que están haciendo una computadora, qué sé yo, bueno, adelantémonos en el futuro y digamos que si hay una máquina que hace la declaración jurada, también podemos habilitar a que se haga la declaración jurada así. Eso es lo que dice la ley de procedimiento, ¿sí? Ya quedó medio en desetudo. Pero ahora sí vayamos al 13, ¿sí? Y dice declaración jurada rectificativa en menos. Para empezar, como principio general, ¿ustedes entienden que se puede rectificar en menos una declaración jurada? Siempre se puede rectificar en más, ya eso se lo adelanta. O sea, yo declaré 100, al otro día me di cuenta que lo hice mal, puedo subirlo a 150. Pero si yo declaré 100, ¿puedo rectificar? Recuerden, declaración jurada 0 es declaración jurada original. Y después cada rectificativa va a tener declaración jurada 1, 2, viste un numerito abajo que diga 1, 2, que son la cantidad de rectificativas que hago. ¿Puedo rectificar en menos una declaración jurada? O sea, declaré 100 y después digo no corresponde, era 50. Pero tengo que tener pruebas o algo, ¿no? Ahora vamos a los requisitos. Pero el principio general es que no se puede rectificar en menos. De hecho, antes de la reforma del 2018, ¿sí?, no había posibilidad de rectificar en menos de ninguna manera. Después del 2018 me dan una ventanita, una pequeña opción para poder rectificar. Los que tengan la ley van a ver que tenemos la ley escrita normalmente y párrafos en cursiva. Cada vez que ustedes ven en la ley párrafos en cursiva, ¿sí?, son los párrafos que fueron agregados por la reforma tributaria. Entonces, vamos a tener un primer artículo, un primer párrafo que va a ser el original y un segundo párrafo que va a ser el agregado por la ley, por la reforma tributaria. Entonces, alguno que lea el 13, que empiece leyendo, ¿puedes leer empezar el 13? La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hace responsable al declarante por el gravamen en que ella se basa o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores. Subrayen esa parte, ¿no? Cuyo monto no podrá ser reducido por declaraciones posteriores. O sea, no es rectificativa en menos. Salvo en los casos de errores de cálculos o errores materiales cometidos en la declaración de la misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Claro, fíjense lo importante, fíjense que tiene nombre declaración jurada. Yo doy fe de lo que estoy declarando y por lo tanto me voy a hacer responsable tanto material como penalmente de la declaración que yo presento. Y me dice, fíjense que no pueden rectificar en menos, o sea, no hay si ustedes determinan un monto, no pueden reducirlo con posterioridad. Y ahí aparece un salvo, bueno, salvo que haya errores aritméticos. Pero eso ya no se da más con los sistemas de computación. El error aritmético era que yo tenía de base imponible, no sé, rodado, 100, inmueble, 1100. Y bueno, yo después sacaba el cálculo y ponía 3000. ¿Sí? Bueno, como hay un error aritmético, no hay un error en la declaración, si no hay un error aritmético, te dejaban. Bueno, en realidad esto era 1200. Rectificar y poner 1200. Pero no hay una rectificación del impuesto determinado. Lo que había era un error aritmético. Eso ya quedó atrás, quedó del desetudo, porque esto antes se hacía a mano. Ya ahora con el sistema de computación, las calculadoras, etcétera, etcétera, no existe más el error aritmético. ¿Por qué? Porque usted hace la creación a través de la aplicación, del aplicativo de AFIP, en caso de persona jurídica, o de la aplicación dentro de la propia página de AFIP, que te calcula. Ustedes van poniendo los datos y te lo calculan. El error aritmético no existe más, pues todo se hace por sistema de computación, olvídense el error aritmético.
Entonces, esa excepción ya no se utiliza. Pero lo que quiero que noten es que era solo un error de sumatoria, no era un error en la declaración. Entonces, ustedes no podían rectificar en menos de ninguna manera, ¿sí? La única opción que ustedes tenían era pagar el impuesto por 3.000, y si ustedes en realidad tenían un error en la confección, después pedir una acción de repetición. ¿Qué es la acción de repetición? Es solicitarle a la AFIP que me devuelva algo que yo pague de más. Pedirle a la AFIP que me devuelva algo que yo pague de más. Este concepto, repetición, les debe sonar y viene del derecho privado. ¿Sí? Lo habrán visto en alguna materia del Código Civil. Repetir significa pedir que me devuelvan algo que pague de más. Y adivinen qué, para hacer la repetición, ¿qué voy? A la AFIP le digo, acción de repetición, devolveme el dinero que yo pague de más, porque pagué impuestos sobre la base imponible de 3.000 y era de 1.200. ¿Viene la AFIP y te la paga? No. ¿Qué tenía que hacer la AFIP? Adivinen qué te abre la AFIP para poder decir si realmente corresponde o no devolverte el dinero. La declaración de oficio. Te va a abrir una inspección, y en esa inspección te va a hacer la determinación de oficio. Y además, la repetición habilita, o estos son los pros y los contras. Los pros que podés pedir que te devuelvan. La contra es que te va a inspeccionar, y que no solo que te va a inspeccionar los periodos que vos estás solicitando, es decir, imagínense que es declaración jurada 2020, sino que te puede investigar, vos lo estás habilitando a que te investigue periodos anteriores, incluso periodos no prescriptos, o sea, hasta 10 años. Las prescripciones de 5, y la AFIP te puede llegar a investigar hasta 10 años para atrás. Entonces, dependiendo del monto y la claridad del contribuyente, verá si corresponde o no pedir una acción de repetición o no, porque el riesgo es muy alto. Bien, entonces dijimos, rectificar en menos estaba prohibido. La única excepción era errores aritméticos, que hoy por hoy ya no surgen más porque surgen por sistema los valores, la sumatoria. Pero bueno, como los contribuyentes siempre se quejaban de esta situación, che, no puede ser que no podamos rectificar en menos y tengan que hacer una acción de repetición, que encima dura meses y años, ¿sí? Porque me empiezan a investigar, etcétera, etcétera. Con la reforma tributaria de la ley que salió en el 2017, pero con aplicación del periodo 2018, se agregó ese segundo párrafo que ustedes ven en cursiva. ¿Y qué dice ese segundo párrafo? La declaración jurada, rectificando en menos, la materia imponible se presentara dentro del plazo de 5 días del vencimiento general de la obligación de la que se trate y la diferencia de dicha rectificación no excediera el 5% de la base imponible originalmente declarada, conforme a la reglamentación que al respecto dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos, la última declaración jurada presentada sustituirá la anterior, sin perjuicio de los controles que establezca dicha Administración Federal en el uso de las facultades de verificación y fiscalización conforme a los artículos 35 y siguientes en su caso. La determinación de oficio que correspondiere en los términos del artículo 16 y siguientes. Perfecto. Entonces, fíjense, cuando dice que ustedes pueden rectificar en menos, ahora vamos a los requisitos, sin perjuicio de que la AFIP tenga las facultades de la 35 y siguiente, que son las facultades de iniciarte una inspección, vamos a tener una clase de eso, y además te tengo que hacer la determinación de oficio del artículo 16, que es la que les acabamos de decir. ¿Entienden ahora cómo va cerrando la idea? ¿Y qué dos requisitos me dice para poder rectificar en menos? Porque tampoco es que podés rectificar en menos, o sea, tenés que cumplir dos requisitos. ¿Cuáles son? Tiene que ser menos de 5 días del vencimiento. Claro, que sea menos de 5 días del vencimiento, cuando la presenté menos de 5 días. Y segundo, No excederá el 5%. que la base imponible, ¿sí?, que determina el impuesto, no puede ser superior al 5%. O sea, si es 3.000, ¿cuál es el 5% de 3.000? 150. Entonces, cuando rectifico en menos, primero lo tengo que hacer dentro de los 5 días. ¿Y hasta qué valor puedo rectificar en menos? 2850. Hasta 2.850. O sea, más bajo que esto no puedo rectificarlo, no puedo disminuirlo. Entonces,
Principio general no se puede rectificar en menos. Me habilita a rectificar en menos, pero tengo dos requisitos. Uno temporal y otro de monto. Como verán, si en realidad correspondía mucho menos, yo lo único que puedo bajar es hasta acá. Y por la diferencia, o lo pagué de más, o pido una repetición. Bien. ¿Alguna duda con esto? Bueno, nada. No es tan complicado. Bueno, vamos con el 14. Dice, cómputo en las declaraciones juradas de conceptos o importes improcedentes. Yo les había dicho que al momento de hacer la declaración jurada, tenemos la autoliquidación o la FIP puede hacer la determinación de oficio. En esa determinación de oficio reconstruyo la materia imponible que el contribuyente estaba obligado a pagar. Entonces, para eso hago realmente sacar todos los elementos que tengan, por ejemplo, ganancias, ver todas las rentas, ver todos los cómputos de gastos que se computó, todas las deducciones especiales o de cada categoría, determinar la base imponible, aplicar el impuesto, los saldos a favor, los saldos a pagar y llego al impuesto determinado de impuesto a pagar. Reconstruyo la materia imponible, es decir, determino nuevamente el impuesto a pagar, el impuesto determinado. Pero el 14 me dice, cómputo en la declaración jurada de conceptos o importes improcedentes. Entonces, dependiendo qué es lo que se está ajustando, veremos si vamos por determinación de oficio o directamente voy por el artículo 14. Vamos a verlo y van a entender a lo que les digo. Necesito a alguien que lea el artículo 14. No, vos ya leíste. Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propio o de terceros, o el saldo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos se cancele o difiere impropiamente, no procederá para su impugnación el procedimiento normado en el artículo 16 y siguientes de esta ley, sino que para la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, cuando pase lo del artículo 14, no procederá lo del artículo 16. Es decir, no habrá determinación de oficio para determinar el impuesto. En esto lo que tenemos que volver a ver es la mecánica de cómo se determina un impuesto. Como nosotros hoy vimos IVA, vamos a recordar IVA, ¿no? Tenemos un débito fiscal, tenemos un crédito fiscal. ¿Sí? Que resta. A este primer párrafo, ¿cómo se le dice? Saldo técnico. Saldo técnico, perfecto. Saldo técnico. ¿Sí? O saldo técnico del primer, o saldo del primer párrafo. ¿Sí? Se le dice saldo técnico o saldo del primer párrafo. Este saldo es el impuesto determinado. ¿Sí? El impuesto que hay que pagar es 500. Hasta ahora es el impuesto determinado. Ahora, ¿puedo agregarle, puedo seguirle restando conceptos para ver cuál es el impuesto a pagar? ¿Qué conceptos se le pueden restar? Retención. Claro, exactamente. Podemos tener retenciones, percepciones, ¿sí? Estos se llaman saldos de libre disponibilidad. Que, no sé, teníamos 50 o 50, ¿no? Entonces, tenemos saldo técnico determinado y tenemos saldo a pagar. ¿Sí? ¿Qué me dice el artículo 14? O viceversa, ¿qué me dice el artículo 16? Bueno, si yo no presento una declaración jurada, la presento mal hecho, se abre una investigación, estos débitos fiscales, ¿sí? Para que me diga, bueno, estas son las ventas, estas son las facturas, qué facturas son apócrifas, qué crédito fiscal correspondía tomar y cuál no. Y la determinación de oficio lo que hace es reconstruir todo el saldo técnico y el saldo a pagar. Pero principalmente, el trabajo importante es determinar el saldo técnico, el impuesto determinado. El artículo 14, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que la FIP cuestiona? ¿O qué es lo que está mal determinado según el artículo 14? El saldo de libre disponibilidad.
Claro, cualquier saldo que en realidad lo que me modifique es el impuesto a pagar, no el impuesto determinado. El impuesto determinado está bien hecho, pero lo que está errado es algún descuento o saldo de disponibilidad utilizado. Fíjense, lean de vuelta el 14 y van a ver que dice que en realidad lo que la FIP cuestiona no es el impuesto determinado, es el impuesto a pagar. ¿Qué concepto utilicé para llegar al impuesto a pagar? Entonces, si la FIP observa que vos tomaste un saldo de disponibilidad improcedente, ¿qué hago? ¿Abro una inspección y una determinación de oficio que dura meses y años para decir que directamente no te correspondía el saldo de disponibilidad? No, directamente voy por el artículo 14 y te digo, no, estos 100 que vos tomaste son improcedentes, vos me debes 100 más intereses más multa. Y págamelo en un plazo de 15 días y si no te hago una ejecución fiscal. No se abre el procedimiento del artículo 16. Por eso es que le hago esta diferencia. Una cosa es el impuesto determinado y otra cosa es el impuesto a pagar. Para hacer la determinación de oficio, yo estoy modificando el impuesto determinado, lo estoy reconstruyendo. Lo modifico si me lo presentaste, pero me lo presentaste mal. Y lo reconstruyo si directamente no me lo presentaste. Eso obviamente lleva una investigación y lleva un tiempo y lleva un procedimiento. Pero yo lo único que veo que te estoy modificando es el impuesto a pagar porque vos te tomaste saldos improcedentes, directamente te lo ajusto, no abro un procedimiento. Entonces el 14 me dice, directamente te lo intimo, sin necesidad de abrir el procedimiento del artículo 16. Por eso dice eso el 14. Sin necesidad de abrir la determinación de oficio. Bueno, y el artículo 15 habla de boleta de depósito, no requiere mayor dificultad, no dice nada. Bueno, ¿alguna duda con esto? Todavía yo sé que les es complicado saber qué es la determinación de oficio y demás, no terminan de entender cuál es la idea de eso. Pero, además de tener la clase especial, lo que les quiero decir es que yo estoy reconstruyendo la materia imponible, estoy reconstruyendo la declaración que tendría que haber hecho el contribuyente. Entonces voy a estar atado a un procedimiento y ese procedimiento es largo y encima el contribuyente se puede defender, el contribuyente puede presentar pruebas, entonces se abre un procedimiento que es como si fuese un procedimiento judicial dentro del ámbito administrativo, o sea, se ofrece pruebas, se produce pruebas, etcétera, etcétera. Cuando yo veo que lo único que tengo que ajustar es el saldo a pagar, no voy a hacer ese procedimiento tan largo, porque la FIP pierde dinero en un país inflacionario. Cada vez que... ¿Por qué dicen que en Argentina existe la industria del juicio? Porque vos estás en un país inflacionario, vos siempre te conviene dilatar el procedimiento, te conviene dilatar los juicios. Por esto, que es algo muy básico, no voy a abrir la determinación de oficio, directamente te ajusto. Entonces, bueno, cuando pasaba esto, muchos contribuyentes presentaban amparo, no, se está violando mi derecho de defensa, me tienen que hacer la determinación de oficio, no me pude defender, no pude presentar prueba, bueno, no importa. Cuando es este caso, vas directamente por el 14 y directamente lo ajustás. A vos te llega una intimación diciendo, pum, tenés que pagar tanto, utilizaste mal un saldo de libre disponibilidad. Cuando hay determinación de oficio, se inicia con una vista, ustedes tienen que contestar la vista, hay una propuesta de ajuste, ustedes aceptan o rechazan el ajuste, presentan pruebas, se defienden, tiene que haber una parte que decida quién tiene razón. Bueno, todo eso acá no está. Bueno, entonces, esta primera parte que vimos entonces es cómo se hacen las declaraciones juradas, quién está obligado, ¿sí? Recuerden, estamos en la ley de procedimiento. Cada impuesto me dirá cómo hacerla, cómo se determina el impuesto en sí. Pero hasta ahora vimos qué es la declaración jurada, la importancia que tiene la de declarar, ¿sí? y que soy responsable de lo que declaro, y quién es el obligado a declarar. Y en el caso de que yo tenga que rectificar, se puede rectificar en menos, pero con ciertos requisitos. Y si lo único que me están haciendo es ver que yo tomé un saldo que descuenta de manera errónea, directamente me hacen el ajuste y me intiman el pago.
no voy por el procedimiento de determinación de oficio. Ahora lo que vamos a ver, nos vamos a saltear determinación de oficio, que lo lógico es que veamos a continuación determinación de oficio, pero como es la última clase antes del parcial, no le vamos a meter este tema que es súper importante antes del examen. La clase de hoy es menos importante, ¿ok? Entonces la podemos dar antes del examen, ¿sí? Bueno, no es dificultosa y además son temas menores en comparación de lo que es la multa, en comparación de lo que es una determinación de oficio, en comparación de lo que es penal tributario. Entonces, vamos a saltear del 16 al 19, que vamos a tener una clase para eso, y vamos a ir al artículo 20 directamente. Y vamos a ver que tenemos capítulo 4 del pago, ¿sí? Y vamos a leer desde el 20 hasta el 32. Fíjense que cuando termina el 32 empieza el capítulo 5, ¿sí? Llamado verificación y fiscalización. Esa también es una clase en sí misma que va del 33 y siguientes, que son las facultades que tiene la AFIP de verificar y fiscalizar la actividad del contribuyente. Acá me va a decir toda la herramienta que tiene el fisco para iniciar una inspección y qué herramientas puede utilizar para empezar a tener los distintos elementos para después convencionar la declaración jurada a través del procedimiento de determinación de oficio. Entonces el camino va a ser ese. Vamos a ver esto, termina el examen y cuando tengamos de vuelta la clase teórica de la ley de procedimiento vamos a ver facultades de verificación y fiscalización, determinación del impuesto, cómo se determina, vamos a ver las multas, qué tipo de multas hay, cuál procede, cuál no, cuál es el concepto para liquidar la multa, y un procedimiento que se llama sumario. Para determinar impuestos usamos determinación de oficio, para determinar multas utilizamos un procedimiento que se llama sumario. Pero bueno, esto todo para adelante, ¿sí? Después vamos a ver los recursos, ¿sí? Una vez que tengamos la determinación del oficio y el impuesto a pagar, el contribuyente puede discutir eso en la justicia. Entonces vamos a ver tribunal fiscal, vamos a ver cámara, vamos a ver corte, ¿sí? Ahí es donde se empieza a mezclar la tarea del contador con el del abogado. Y ahí dejamos de hacer contabilidad de liquidación de impuestos para meternos en algo que se llama derecho tributario. Sí, que es el tema que por lo menos a mí me gusta más, ¿sí? Es el tema más interesante. ¿Por qué? Porque los impuestos van cambiando, te diré que casi año a año va cambiando, por cada gestión de presidente que cambia, te cambia la ley, pero el procedimiento es como más eterno, digamos, el procedimiento tiene menos modificaciones. De hecho, en la gran reforma tributaria del 2018 se cambió ganancia un montón, se cambió IVA y acá directamente agregaron algunos parrafitos. Entonces ahí se van dando cuenta que esta ley es más inamovible. Bien, entonces, volvamos al tema de hoy, que es el pago, ¿sí? Este capítulo, la doctrina lo llama como medios de extinción de la obligación tributaria. Formas de extinguir la obligación tributaria. Acá le dicen directamente del pago, pero en realidad lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase es de qué manera se extingue la obligación tributaria. Yo recuerden, ya hice la declaración jurada, tengo el impuesto a pagar, ahora lo tengo que pagar. ¿De qué manera cancelo esa obligación? Bueno, y en esta parte vamos a estar muy estrechamente con lo que dice el Código Civil. Yo les traje un Código Civil, bueno, y les voy a ir indicando qué artículos del Código Civil se asimilan a los artículos que vamos a ver de la Ley de Procedimiento. Ustedes habrán tenido 2, seguro, y no sé si 3 materias de Derecho y de Código Civil. ¿Recuerdan? Tuvieron una de sociedades, que ese que era Derecho Económico, 1 y 2, algo así. No, Derecho privado. O Derecho Privado, y uno de sociedades que habrá venido un profesor seguramente que era abogado, que le dijo que era sujeto, que es persona, que es ¿cómo se llama? No, hecho disponible. Acto jurídico. ¿Recuerdan el concepto de acto jurídico? Sí.
todo hecho humano, voluntario, que tiene como intención crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Bueno, se crean las obligaciones y después tenemos distintos modos de extinguirla, esa obligación. ¿Cómo se extingue la obligación? ¿Recuerdan? ¿Qué ejemplos me pueden dar de cómo extinguir una obligación? Con el pago. El principal es el pago, no hay duda. Y después, ¿qué otros más? Que ahora vienen ya, ¿qué otras formas? La compensación. La compensación, la confusión, ¿sí? La novación, la extinción y la prescripción, ¿sí? ¿De qué manera se extingue mi obligación? Bueno, hoy vamos a ver todas las maneras que tengo de extinguir la obligación tributaria, salvo la prescripción, que la prescripción es una clase en sí misma. Pero la prescripción también es una, no lo vamos a ver hoy, pero quiero que lo noten como una manera de extinción de la obligación tributaria. Es decir, mi obligación desaparece por el paso del tiempo. ¿Y cuál es el fundamento de que una obligación desaparezca por el paso del tiempo? Primero, ¿les parece justo o injusto de que una obligación desaparezca por el tiempo? ¿Es injusto? Bueno, el fundamento es que yo no puedo, si pasó un determinado paso del tiempo, siempre y cuando el acreedor no haya tomado ninguna acción para cobrarlo, pues si toma acción interrumpe la prescripción, después de 5 años, en el caso de la FIP, vos te liberaste de esa obligación. ¿Y eso por qué se hace? Y bueno, por una cuestión de no abarrotar el sistema judicial, por un lado, es decir, vos tenés que ser prudente. Si vos tenés una creencia, iniciar los trámites para cobrarla. Y segundo, que para el deudor nunca va a tener seguridad jurídica, porque siempre va a tener una deuda que lo va a perseguir por el resto de su vida, si no la paga. Entonces le dice, bueno, voy a darte un tiempo para que el acreedor inicie las acciones. Porque si vos no iniciás las acciones, entiendo que no te interesa cobrarlo. Una vez que vos iniciaste las acciones para cobrarlo, ese plazo de prescripción se interrumpe. O sea, no es que yo te inicio el juicio, pateás el juicio, pasan 5 años y cae. Una vez que yo te inicié el juicio, se corta el periodo de prescripción. Pero la prescripción existe por un tema de seguridad jurídica, por un tema en el cual una persona no puede estar todo el tiempo pensando que va a tener una deuda. Si el acreedor no tiene intenciones de cobrarla en un tiempo razonable, en este caso para la FIP son 5 años, entiendo que no la querés cobrar. Y eso viene del derecho privado, ¿sí? Entonces, como el derecho privado fue el primero, todas las leyes empiezan a recopilar institutos del derecho privado. Entonces la ley de procedimiento utiliza muchos datos del derecho privado. Lo vimos incluso en IVA, cuando vieron el concepto de compraventa. ¿Recuerdan? Si bien hay autonomía y la ley de IVA puede crear sus propios conceptos, puede decir compraventa es A, mientras que el derecho privado dice B, lo cierto es que trae institutos de ahí todo el tiempo. Y esta no es la excepción. Entonces, empecemos con el pago, digamos, a nivel general. Forma de extinguir la obligación tributaria y empecemos, como dijeron todos, el principal medio, la principal forma de extinguir el pago, la obligación es con el pago. Bueno, vamos a ver qué nos dice la ley de procedimiento de este tema. ¿Alguno que empiece leyendo el artículo 20? Sigamos así el camino. Sí, usted. La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá los vencimientos de los plazos generales tanto para el pago como para la presentación de declaraciones juradas y toda otra documentación. En cuanto al pago de los tributos determinados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, deberá ser efectuado dentro de los 15 días de notificada la liquidación respectiva. Bien, esto de los 15 días van a ver que aparece prácticamente toda la ley de procedimiento. Si yo hago la liquidación del artículo 14 o la determinación de oficio del artículo 16, cuando te notifico siempre vas a tener 15 días para pagarlo o para presentar algún recurso. Y cuando hablamos de días, 15 días, ¿qué son? ¿Días corridos? ¿Días hábiles? Como no aclara, Como no aclara, está bien. Espectacular.
Esto viene de la ley de procedimiento administrativo, que lo vamos a ver cuando veamos determinación de oficio. Cuando tenemos dos grandes ramas, el derecho público y el derecho privado. Cuando vamos al derecho privado nos seguimos por el Código Civil. Y para el Código Civil, cuando habla de plazos, siempre son corridos, salvo que diga lo contrario. Entonces, principio general, derecho privado, los días son corridos, salvo que se diga lo contrario. En derecho público y tributario, ¿en qué rama está? Público, el principio es que los días sean hábiles, salvo que diga lo contrario. ¿Entienden? Es distinto al otro. Y cuando digo que son hábiles, ¿hábiles qué? ¿Hábiles judiciales? ¿Administrativos para quién? ¿Para el municipio de Lanús? ¿Para quién? Bueno, entonces... Dependiendo de la jurisdicción. Dependiendo de la jurisdicción, exactamente. Si yo estoy en la agencia de, no sé, de Mercedes, la agencia de Rafaela dentro de Santa Fe, serán 15 días, pero 15 días hábiles para esa sede. Porque van a empezar a ver que acá en Capital se ve menos, pero hay un montón de feriados que tienen el interior del país que acá no hay. ¿Viste? Hay lugares que son muy específicos. Yo cuando era chico iba a un colegio que justo estaba en el límite entre Lanús y Avellaneda. Y todo el tipo nos tomábamos los 2 días, el día de Lanús y el día de Avellaneda. Estaba abajo. Entonces, claro, si ustedes tienen que hacer una presentación dentro del municipio de Lanús, digamos, tendrán que ver que si días hábiles para el municipio de Lanús. Acá siempre estamos hablando de AFIP, bueno, deberán ver qué agencia es o quién te está intimando. Ustedes tienen 15 días hábiles, pero hábiles son administrativos, pero para la administración que yo estoy requiriendo. Si ustedes van a la justicia, por ejemplo, son hábiles judiciales. En enero, por ejemplo, hay algo que se llama feria judicial. Entonces tenés todo el mes de enero de feria. Esos días no son hábiles, pero la AFIP no tiene feria judicial. Entonces, no confundir una cosa con la otra. Siempre son hábiles, pero para la administración que estoy procediendo, con la cual estoy teniendo un procedimiento. Y bueno, dice que efectivamente, una vez hecha la declaración jurada, la AFIP va a determinar cuáles son los plazos para presentar la declaración jurada y para hacer el pago. Si ustedes hoy por hoy entran a la página de AFIP, la verdad la página con el tiempo cada vez trata de ser un poco más amigable con el contribuyente, van a tener un cuadro de vencimientos. Entonces, esto es más que nada para los chicos que trabajan en estudios o se dedican a liquidar impuestos, que suele vencer los primeros días del mes, la primera semana del mes. ¿Cómo? Cargas sociales. Espectacular. Exactamente, las cargas sociales. Autónomo, dependiendo. Aporte de contribuciones, sí, exactamente. Autónomo. Sí. Bien, ¿por qué? Porque yo en realidad pagué los sueldos. Y siempre vos pagás cargas sociales y autónomos del mes anterior. Eso está claro. Como pagué los sueldos, y cuando el empleador paga los sueldos, estamos viendo esto porque ustedes tienen AFIP, impositiva, aduanero y recurso de la seguridad social. Entonces esto es recurso de la seguridad social. Los primeros días de la primera semana se paga autónomo, se pagan cargas sociales, aportes y contribuciones, perfecto. ¿Qué más? Primer ciclo de ganancias. Claro, todavía no llegamos, eso ya es la tercera semana. En la primera semana también se paga todas las retenciones y percepciones que yo hice en la segunda quincena del mes anterior. Retenciones y percepciones se pagan en 2 momentos, la primera quincena y la segunda quincena. La segunda quincena vos la estás pagando la primera semana del mes siguiente, digamos. La segunda, pasó septiembre, la segunda quincena de septiembre, vos las tendrías que estar depositando las retenciones y percepciones que hiciste. ¿Sí? Este sistema de retenciones y percepciones se cancela a través de algo que se llama SICORE. ¿Sí? Por ahí le suena, SICORE, sistema de retenciones, percepciones. Bueno, la segunda semana estamos más o menos tranquilos, ¿sí? No tenemos nada. La tercera semana tenemos, como dijo él, los anticipos, que ahora vamos a ver qué son los anticipos. Anticipos de ganancia, anticipos de todo esto es primera semana.
segunda semana, porque se pueden coincidir. Tengan en cuenta de qué hace la FIP. Ustedes la primera semana tienen retenciones y percepciones. Los que terminan en quiz 0 y 1 será el lunes, 2 y 3 el martes, 4 y 5 el miércoles. Entonces por eso es que es toda la semana. ¿Sí? Lo da dividiendo, toma primero un plazo de tiempo, que son los 5 días de la semana, y después lo divide por cómo termina tu número de quiz. Entonces lo va dividiendo los días de esa manera. La segunda semana a veces se junta o no con esto, y vamos con la tercera, y acá vamos a tener los anticipos. ¿Qué más? Convenio multilateral. El perfecto, el convenio multilateral, La que esto declaración- es llamado CIRCREP también. Acá son las retenciones y percepciones de ingresos brutos. ¿Qué pasa? Si yo soy contribuyente de una sola provincia, ¿sí? Yo solo tengo actividad en Buenos Aires y compro y vendo clientes en Buenos Aires, yo pago ingresos brutos nada más en Buenos Aires. Entonces yo no pago en AFIP, pago en Argos. Si yo soy un contribuyente que tengo clientes o proveedores de distintas provincias, yo tengo que pagar ingresos brutos en Buenos Aires y por ejemplo en Córdoba, que es donde compro la mercadería. Cuando empiezo a participar en dos o más jurisdicciones, ¿dentro de qué régimen empiezo a participar? ¿Cómo se llama en ingresos brutos? Convenio multilateral. ¿Sí? Tenemos una clase de ingresos brutos, pero esto ya por lo menos de oído les tiene que sonar. Cuando participo en varias provincias, estoy dentro de un régimen que se llama convenio multilateral. ¿Por qué? Porque tengo convenios con distintas provincias. Le debo a muchas provincias. Pero que en vez de pagarle a cada una por separado, pago todo un monto. Le corresponde a distintas provincias, pero en vez de ir a Buenos Aires y después irle a pagar a Córdoba y después irle a pagar a otra persona, se creó este convenio multilateral. ¿Y quién se hace cargo de recaudar y distribuírselo a las provincias? La FIP. Se la metieron a la FIP la obligación. No era una obligación, una facultad originaria de la FIP. Pero como la FIP es el organismo más grande de la administración pública, tiene más información y qué sé yo, el convenio multilateral se lo dieron a la FIP para cobrar. Entonces, como decís vos, ¿qué no le pago a cada uno? Bueno, hago la declaración jurada diciéndole a qué le corresponde cada provincia, pero cuando le hago el pago y la presentación lo hago a través de AFIP. Entonces, la tercera semana vence convenio multilateral. Tenemos una clase de ingresos brutos. ¿Qué más? Que es un tema que vimos en esta materia. ¿La liquidación de IVA? Exactamente, IVA. Entonces, fíjense, los impuestos a los consumos generalmente vencen en la tercera semana. Obviamente, del mes anterior. O sea, la tercera semana de octubre está venciendo la declaración jurada de septiembre. Y bueno, la cuarta semana, nada. O sea, más básicamente se van como uniendo estas dos. Pero esto a grandes rasgos lo que es. Los anticipos, generalmente son los anticipos de bienes personales y de ganancias. Anticipos se dan en los que son los impuestos nacionales. Los impuestos, perdón, no nacionales, sino los impuestos anuales. Entonces, ¿qué impuestos anuales ustedes conocen? Bienes Ganancias personales. y bienes personales. Eso en cuanto a los nacionales. Y los provinciales, ¿qué impuesto anual conocen? CM05. ¿Y cuál es el CM05? El anual de comercio. Claro. Porque ingresos brutos, a diferencia de IVA, el IVA es un impuesto mensual. Pero ingresos brutos, aunque no lo crean, es un impuesto anual. No es un impuesto mensual, es un impuesto anual. Pero ¿qué pasa? Se pagan anticipos mensualmente. Entonces, cuando ustedes liquidan y pagan ingresos brutos, ustedes pagan el anticipo 1, el 2, el 3, hasta el 12. Y la declaración jurada, si bien se hace mensualmente, tenemos declaraciones juradas mensuales y una declaración jurada anual. Pero fíjense que un error común es decir que ingresos brutos
es un impuesto mensual, no, es un impuesto anual que se paga a través de anticipos. Lo que pasa es que como son 12 anticipos, son anuales, parece mensual. ¿El de las patentes también? El de la patente depende de la jurisdicción, en caso de Cava son bimestrales, en caso de otras provincias son mensuales. Pero digamos, lo que les quería hablar en cuanto al impuesto a los consumos, vamos a tener ingresos brutos que pagas el anticipo, IVA que es mensual, y después tenemos los anticipos de los impuestos anuales nacionales, como son bienes personales y ganancias. ¿Cuál es el objetivo del anticipo? ¿Por qué creen que existe? Originalmente no existían los anticipos. Vos hacías la declaración jurada, pum, terminaba el año calendario, vencimiento y pago una sola vez. ¿Por qué se crea esto de los anticipos? Para no tener que esperar después de todo un año, Exactamente, para evitar ese pico de ingreso y que después en el año no tenga monto. Entonces, al hacer los anticipos, digamos, se normaliza o se estandariza el ingreso que tiene el Estado. ¿Sí? Es más prolijo para el Estado que recaude un poco todos los meses, que de repente un mes en el año recaude mucho y después durante el año no tenga. ¿Por qué? Porque el Estado es poco previsor, se puede quedar sin fondos, digamos, no le era eficiente que se recaude mucho en un mes porque después no lo podía distribuir bien en los 12 meses. Entonces dijeron, vamos a empezar a hacer anticipo. Ganancia cuando vence, si soy persona física. ¿Cuántos meses? El periodo es anual y finaliza con el año calendario. Y generalmente vos esperabas 4 meses. Entonces en abril, mayo ya te empezaban a vencer las declaraciones juradas. Después de la pandemia se empezó como a correr de a poquito y ahora vence en junio, julio. Pero siempre venció históricamente abril, mayo. ¿Por qué? Porque seguía la suerte de la persona jurídica que vencía el 31 de diciembre. La persona jurídica cierra su ejercicio el 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Tiene 4 meses para presentar la declaración, para hacer los balances y los estados contables, y con esos estados contables presenta la declaración jurada en mayo y paga en mayo. Entonces, para la persona física, como no tiene ejercicio fiscal, porque no cierra balances, el ejercicio fiscal finaliza con el año calendario. Seguía la suerte de los 4 meses, pero con distintas situaciones que fueron aconteciendo en el país, se empezó a dilatar y ahora vence en junio, julio. Pero originalmente siempre vencía en abril y mayo. La persona jurídica que finaliza el 31 de diciembre lo sigue presentando en abril y mayo. Y la persona jurídica que cierra los balances en algo que no sea el 31 de diciembre, siempre son 4 meses y ahí le vence. Si cierra en octubre, 4 meses para adelante, ya en febrero tendría que estar venciendo la declaración jurada. ¿Cómo se pagan anticipos de las personas físicas? ¿Cuántos anticipos se pagan? 10. No. 5. Para la persona física es de 5, ¿sí? Que se paga cada 2 meses. Salvo el mes que vos pagás la declaración jurada, que hace la declaración jurada, y el mes anterior. Y después se paga de manera bimestral. Y se paga generalmente la tercera semana. Este mes corresponde pagar anticipo de bienes personales y cosas. El mes pasado no hubo anticipo. Y en el caso de la persona jurídica, ahora sí, son 10. Exactamente. Salvo el mes que presenta la declaración jurada y la pagás y el mes anterior. Que son esos dos, quedarían 12. Después, todos los meses vos pagás anticipo de persona jurídica. Bueno, fíjense que el artículo 21 habla justamente de anticipos. Entonces, como les decía, yo creo que hasta entrado los 2000 no se pagaban anticipos, no existía este concepto de anticipos. Estaba facultada la administración, pero no había anticipos. Después del fin de los 90 se empezó a pagar anticipos. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Podrá la AFIP exigir hasta el vencimiento del plazo general o hasta la fecha de presentación de declaración jurada por parte de los contribuyentes, que fuera posterior, en ingreso de importes a cuenta del tributo que se debe abonar por el periodo fiscal por el cual se liquidan los anticipos. En el caso de falta de ingreso a la fecha de los vencimientos de los anticipos que fije la AFIP,
esta podrá requerir su pago por vía judicial. Luego iniciado el juicio de ejecución fiscal, la Administración Federal no estará obligada a considerar el reclamo del contribuyente contra el importe requerido. Y bueno, nada. Lo que me queda decirle de esto de los anticipos, ¿sí? Anticipo 1, 2, 3, 4, 5 y después tenemos la declaración jurada. O sea, ustedes presentan declaración jurada 2022 con la información de la declaración jurada 2022 se pagan los anticipos, ¿sí? Si estamos en el ejemplo de la persona física son 5 anticipos iguales. Si estamos en persona jurídica, el primer anticipo es más alto y después los otros anticipos del resto son todos iguales. Pero el primer anticipo, la persona jurídica, es mayor. Y ustedes con esto hacen la declaración jurada 2023. Estos anticipos son anticipos bienes personales, pero del 2023. ¿Sí? Se dice así, anticipo 1 del 2023, anticipo 2 del 2023. Y obviamente voy a tener plazos para presentar el anticipo y para pagarlo. Ahora, si yo no pago el anticipo número 2, ¿hasta cuándo me corre intereses? Imagínense un contribuyente que presentó el 2022 y después no presentó más nada. No presentó más nada. Y digamos, pagó el primer anticipo bien y ya el segundo anticipo no lo pagó. Viene la AFIP, le determina anticipo, entra por el artículo 14, porque el anticipo ya está determinado, no hay que hacer determinación de oficio. ¿Y hasta cuándo le puedo pedir intereses? Hasta cuando lo sigo inspeccionando. Tengan en cuenta que hasta acá no pagó nada, no paga. ¿Hasta cuándo le corren los intereses de un anticipo? Hasta que presenta la declaración jurada. O sea que si no la presento, o sea, le corren intereses hasta el día de hoy, hasta que cuando le hago el ajuste. O presenta la declaración jurada en el 2024, le corre el interés del anticipo, le corre hasta el 2024. ¿Ustedes qué entienden? Hasta el vencimiento de esa declaración jurada. Exactamente, el anticipo le va a correr hasta lo pague o no lo pague, la declaración jurada. Pasa que, entonces, los intereses siempre van hasta esta fecha, porque el anticipo le corresponde a esta declaración jurada. Entonces, por más que vos no me pagues, los intereses te van a correr hasta acá. Cortan acá, no siguen hasta el 2024. Y vos decís, qué bueno, no. ¿Por qué? Porque desde acá a acá, que sí me empieza a correr. Los intereses de la declaración. ¿Entienden? Entonces, cuando yo no pago, van a ver que vamos a tener anticipos y van a tener intereses distintos. Porque si yo debo el anticipo 2, voy a tener más intereses que si debo el anticipo 5, que nada más son 2 meses de interés. Pero un error común es que digan, bueno, un error común es decir que directamente no tienen intereses. Debo los anticipos y no debo intereses. Y el segundo error es decir que los intereses corren in eternum, hasta que lo pague. Bueno, no. Los intereses corren hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Y una vez que terminó la declaración jurada, ahí sí hago la determinación de oficio de la declaración jurada y me van a correr los intereses de la declaración jurada, ya por el monto total. Y si pagas la declaración jurada, igual te pueden seguir reclamando. Y si pago declaración jurada, vos me debes... es independiente de los anticipos. Exactamente, vos me debes los intereses. Entonces vamos al ejemplo. Bueno, no pagué anticipo, pero sí presenté declaración jurada y pagué. Claro, pero vos me debes. Ya no el anticipo, porque lo terminé, el anticipo es un pago a cuenta, ¿sí? Yo voy pagando anticipo y yo después cuando hago la declaración jurada hago impuesto determinado, menos saldos a favor, menos anticipos pagados. Es un saldo, digamos, es una cuenta. Entonces, cuando pago la declaración jurada, el monto de anticipo como que lo cancelé, pero no cancelé los intereses. Entonces, por más que presente la declaración jurada y la pague, si bien el monto de anticipo lo cancelé, porque lo cancelé con la declaración jurada, los intereses todavía me corren y los debo.
para que vean que es como un concepto, es un accesorio del principal, pero no deja de ser un concepto independiente. Bueno. Artículo 22. Percepción de la fuente. La percepción de los tributos se hará en la misma fuente cuando así lo establezca la ley impositiva y cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, por considerarlo conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrá como agente de retención y de percepción. Bueno, este artículo 22 es lo que habilitó la creación de todos los regímenes de retención y de percepción que tenemos en las leyes. Este simple párrafo fue el que habilitó a crear todas esas RG. ¿Ustedes llegaron a ver algo de retención y de percepción de IVA o de ganancias? ¿Vieron la RG cuando hicieron las prácticas? Bueno, ¿qué es la retención? ¿Qué significa retención o percepción? Bueno, teniendo en cuenta que el impuesto, digamos, es la principal fuente de ingreso del Estado, ¿sí? Porque el Estado se puede financiar o se puede mantener de distintas maneras. Puede vender terrenos fiscales, puede tener su propia explotación, puede vender estampillas, puede pedir préstamo, puede emitir moneda. Pero su principal fuente de ingreso, ¿cuál es? Los impuestos. En realidad los tributos en general y dentro de los tributos el impuesto. Entonces es lógico que con el afán de recaudar el impuesto y de evitar, digamos, ciertas elusiones del mismo, nombre a ciertos contribuyentes como agentes de recaudación. Entonces acá aparece el concepto de agente de recaudación. Y generalmente los agentes de recaudación serán aquellos contribuyentes que tengan participación con muchos proveedores y con muchos clientes. ¿Por qué? Porque de esta manera, fiscalizando a un agente de recaudación, yo fiscalizo un montón de universos de contribuyentes, ¿sí? Por acá vamos a tener los proveedores, para atrás, ¿sí? Proveedores. Y por acá voy a tener los clientes. ¿Sí? Compro para atrás, vendo para adelante. Entonces, nombrando un agente de recaudación, yo me estoy garantizando casi la fiscalización y el cobro de impuestos de todos estos. Por eso se suele nombrar agentes de recaudación a los supermercados, a los exportadores, a las empresas de servicio de luz, gas, teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Porque no agarro un kiosco, agarro un tipo que tenga muchas operaciones con distintos clientes. Entonces, si yo le estoy comprando a un proveedor por 100 pesos, ¿sí? Al momento de pagarle, le pago 100. Pero si a mí me nombran agente de recaudación, me obligan a que a mi proveedor le tenga que retener. Entonces, si la alícuota, digamos, es del 6% de retención, significa que yo le retuve 6. Entonces, al proveedor, ¿cuánto le pago? 94. Le pago 94 y le doy un papelito que dice retención sufrida por 6 pesos. Y el agente de retención se quedó con 6 pesos del proveedor. Vamos con los clientes. Digamos que al cliente le vendo por 200. ¿Y a los clientes qué le hago? Le percibo, claro, le percibo impuesto. O sea, de esta manera yo me adelanté el impuesto que tiene que pagar el proveedor. Después él en su declaración jurada hace débito fiscal menos crédito fiscal menos la retención. ¿Sí? En el caso del cliente pasa lo contrario. Yo no le retengo porque yo no le estoy pagando. O sea, si pago yo retengo antes de pagarte. Pero si yo te estoy vendiendo, ¿qué hago con estos 200? ¿Le resto 200 o le agrego un concepto más? Le voy a agregar un concepto. Generalmente la percepción es menor
la retención, ¿sí? Es menor que la retención, y digamos que va a ser de 6 pesos también porque es el 3% de 200. Entonces, él cuando me paga 206. Cuando retengo, le termino dando menos dinero, porque le hago una retención del pago, y cuando vendo, le agrego un concepto que se llama percepción. ¿Sí? Percibo de más. Y bueno, este cliente va a tener costo 200, crédito fiscal el 21% de 200, y a su vez va a tener un saldo de libre disponibilidad que va a ser la percepción de 6. En cualquiera de estos dos casos, ustedes van a ver que este agente de recaudación, ¿sí?, se quedó con 12 pesos. ¿Estos 12 pesos son de él? No. Entonces se está quedando con dinero que no es suyo, pero está obligado a retener y de percibir y a depositarlo. Que como les decía, se divide en 2 quincenas y vence la primera semana del mes, y bueno, en el cuadro no me olvidé, en la tercera semana, cuando tenían IVA, anticipo y qué sé yo, también tenemos la segunda parte de las retenciones y de percepciones, que son, tengo que pagar en la tercera semana las retenciones de la primera quincena. Agréguenlo al cuadrito ese. Entonces, cuando yo vado retención y percepción, van a ver que las penas son mucho más graves que si yo evado 12 pesos de impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque estoy evadiendo dinero que no es mío. Entonces los requisitos, los regímenes y las sanciones y las multas son más gravosas cuando yo no pago retención y de percepción. Porque ya no es que evado mi impuesto, sino que evado el impuesto del dinero de otra persona. ¿Los bancos también son los agentes de Los bancos son otro claro ejemplo de... Exactamente, o sea, contribuyentes que tengan muchas operaciones con muchos clientes y proveedores. Entonces me conviene, nombrando a este solo, si yo estoy en un rubro que se maneja medio en negro, yo por lo menos me garantizo de cobrar aunque sea un poco de todos estos clientes. Entonces y como estos clientes van a querer utilizar esa retención que me hicieron, ese saldo libre de disponibilidad, indirectamente lo estoy alentando a que declaren. Esa es la mentalidad de todo esto, digamos. Pero nombrando y después fiscalizando uno solo, fiscalicé un montón. Por eso es en la factura del gas y eso aparece ingresos brutos. Aparece ingresos brutos, pero eso te aparece, bueno, a los consumidores finales, no solo te aparece ingresos brutos, porque son impuestos a los consumos, sino que también te aparece toda la retención y percepción. Cuando ustedes vieron el tema de los servicios digitales, recuerda, yo estoy pagando Netflix, como Netflix está en el exterior, no se sabe ni en qué país está y no le puedo decir que pague el impuesto porque es un contribuyente para la FIP, la tarjeta hago que perciba. Entonces vos pagás la cuota de Netflix y a su vez te perciben el IVA de Netflix. Es el IVA que tiene que pagar Netflix, pero como Netflix ni sabe que Argentina le está cobrando IVA, te la perciben a vos como cliente. Y como nosotros somos consumidores finales, esta percepción forma parte del costo, porque vos no tenés saldo de libre disponibilidad de percepción. O sea que las percepciones en realidad nunca serían a lo que sería factura B, serían siempre factura A, porque los que no discriminan no tienen crédito después. Claro, exactamente, No sí. tiene sentido. No tiene sentido, exactamente, pero como no es IVA, igual al consumidor final se la discrimina, porque vos vas a ver en tu resumen de cuenta, cuando pagas con la tarjeta, que igual te aparece el concepto de percepción. Pero tampoco voy a decir me lo tomo como un crédito. No podés tomártelo como un crédito porque vos, claro, exactamente, no tenés impuesto a pagar. Entonces, si ustedes tienen, qué sé yo, una pyme familiar o qué sé yo, hagan que Netflix lo pague la pyme, porque de esa manera la percepción se la puede utilizar el contribuyente. Si ustedes lo usan como consumidores finales, vos no la vas a usar nunca esta percepción. Claro, lo mismo pasa con el ingreso bruto. Yo pensaba porque decía, si ingresos brutos pagan los comerciantes, Sí. ¿por qué me están descontando a mí gas, luz, ingresos brutos? No, lo que pasa es un impuesto a los consumos, el tipo te lo está trasladando, te está trasladando el impuesto. Lo que pasa es que como son agentes de recaudación, cuando te hacen la factura te ponen todos esos conceptos que una empresa normal directamente te hace la factura al consumidor final sin discriminar, directamente te pone el precio total.
acá te lo discriminan igual. Pasa que las empresas de servicio tienen como una segunda obligación en cuanto a la manera de facturar. Cuando facturan, por más que sea un consumidor final, están obligados a discriminar todo lo que te están facturando. En cambio, van a una pinturería y ustedes dicen soy consumidor final, directamente te dan la factura por el total, no te dice ingreso bruto, IVA, pero dentro de ese precio final están todos los impuestos. Lo que pasa es que no te lo están discriminando. Los servicios de luz, gas y demás sí lo discriminan, por más que sea consumidor final. Igual si yo, por ejemplo, voy a comprar una pintura, no me van a hacer retenciones ni percepciones. No, pero estamos hablando de ingresos brutos y IVA y todo lo demás. Estoy hablando de cómo se pone la factura. Recuerda, consumidor final no se discriminan los impuestos, responsable inscriptos te lo discriminan. Una excepción son los servicios de energía eléctrica, de luz y demás, que igual te discriminan por más que seas consumidor final. Bueno. Entonces, bueno, este artículo, todo esto se basa en el artículo 22, ¿sí? Y como saben, agente de recaudación tenemos en IVA, tenemos en ganancia, tenemos en ingresos brutos, o sea, esta mecánica de la retención y la percepción la fueron utilizando prácticamente para todos los impuestos. Incluso con esto del impuesto turista, bienes personales tienen su retención. Vieron que ustedes, si utilizan moneda extranjera, tienen impuesto país, que es IVA. Tienen retención de ganancias y tienen retención de bienes personales también. ¿Sí? O sea, antes no existían retenciones de bienes personales para las personas físicas. Con esto del dólar Qatar y qué sé yo, se creó la retención en bienes personales. Que si vos pagás bienes personales, te los podés computar. Si no te da bienes personales a pagar, vos el año siguiente podés pedir que te los devuelvan. Pero bueno, te retienen hoy en pesos y te devuelven el año, solicitar la devolución y te lo devuelven de acá a 18 meses, porque recién lo puedes pedir cuando pasa un año y hasta que te lo devuelven también se comen unos meses. Entonces, los 100 pesos te retuvieron hoy no vale lo mismo que los 100 pesos de acá a 18 meses. Bueno, forma de pago, esto ya lo vimos. Bueno, el artículo 25 habla del lugar de pago. Hoy por hoy se hace todo de manera digital. En otra época vos tenías que ir al banco, tenías que ir a la agencia a pagar. Ya hoy todos estos artículos quedaron un poco en desuetudo, porque dice, bueno, la AFIP podrá decir a dónde tenés que pagar, a qué banco tenés que pagar, o a qué agencia o qué domicilio tenés que ir a pagar. Hoy por hoy es todo por transferencia bancaria. Ya está, se hizo más sencillo. Bueno, imputación. ¿Sí? Artículo 26. Otra cosa que les quería decir. Cuando hablamos del capítulo del pago, en el Código Civil y Comercial de la Nación está en el artículo 865 del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando estudien este capítulo, tengan el Código Civil ahí al lado y traten de identificar. Yo ahora les voy a decir más precisamente qué artículo cada uno, pero léanse el Código Civil y también léanse la ley, ¿sí? Porque el Código Civil les explica un poco más qué significa. Por ejemplo, cuando vamos al artículo 26, habla de imputación. El concepto de imputación está en el artículo 900 del Código Civil y Comercial. Sí. Yo acá tengo... ¿El 85 que dijo que era, profe? Era del Código Civil. El 85, el 865 es donde empieza el capítulo formas de cancelar la obligación. Todos esos principios que están en el Código Civil nos sirven para la extinción de la obligación tributaria. Entonces, si vamos al 900 del Código Civil, dice imputación por el deudor. Si las esto dice el Código Civil. Si las obligaciones con un solo acreedor tienen por objeto presentaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por el cual ello debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre la deuda líquida y de plazo vencido.
Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Es decir, el Código Civil me da el concepto de imputación y me dice cuáles son las normas generales de cuando yo pago un determinado concepto, que es de la misma naturaleza, cómo se imputa el pago. ¿Qué quiero decir esto? Si yo, en el caso del impuesto, si yo debo distintas declaraciones juradas de ganancia, ¿sí? Declaración jurada, ganancia 2020, 2021 y 2022, y venció el plazo, ni presenté ni pagué, puedo generar un BEP de ganancia. Si no identifico a qué periodo va, yo digo, bueno, voy a pagar 100 de ganancias. Hoy por hoy esto también quedó medio en desetudo, porque todo se hace por sistema, pero ustedes antes que vos presentabas un papelito o un disquete, ibas a la agencia y pagabas, vos decías, yo pago 100 de ganancia. ¿Y cómo se imputa este pago cuando yo tengo una deuda de la misma naturaleza? Si yo no identifico qué es realmente lo que estoy pagando, el principio general, y esto viene del derecho privado, se imputa siempre a la deuda más antigua, y si hay intereses y capital, siempre se paga primero el interés. Es decir, yo debo 100 de impuesto y 50 de interés, y yo dije que cancelé 100, cancelaste 50 de interés y todavía seguís debiendo 50 de impuesto. Todo eso viene del Código Civil. Es como el sistema que usan los bancos para pagar. Claro, ¿por qué? Porque sigue el principio del Código Civil, exactamente. Vos cuando pagás, siempre se presume que vos, como es la misma naturaleza, y puede ser para distintas cosas, si vos no identificás qué es lo que estás pagando, ¿dónde se imputa el pago? ¿Qué significa imputar? Significa seleccionar o determinar qué es lo que estoy pagando. Entonces, ¿cómo imputo un pago que hago de la misma naturaleza para el mismo acreedor? Que en este caso es AFIP. Cuando yo hago un pago, se entiende que es para la deuda más antigua, y si hay intereses y capital, pago primero los intereses. Pero yo si lo aclaro... Si aclarás que estás pagando 2021 o 2022, ahí está solucionado. ¿Por qué hoy ya no se ve tanto este tema de este concepto de imputación? ¿Por qué? Porque cuando genero el BEP, la página no me deja seguir si yo no digo qué impuesto y qué concepto estoy pagando. Pero antes no sucedía eso. Entonces teníamos que seguir ciertos principios o ciertas presunciones para saber qué estoy pagando. Creo que es el BEP. El BEP, volante electrónico de pago. Ah, la página que entras para... Vos entras a AFIP y tenés que pagar ganancia. La forma de pagarlo es a través de un BEP. Se llama, bueno, genero un BEP por ganancia 2020. Este BEP, que es volante electrónico de pago, es donde va a surgir los conceptos y un código de barra o un link que haciendo clic en este link te lleva directamente al home banking que vos elegiste para hacer el pago del impuesto. Entonces, en otra época no existía esto del BEP digital, que vos vas salteando siguiente. Ponés el monto, ponés el impuesto, ponés qué periodo estás liquidando y qué concepto. Antes vos hacías así, ibas directamente y pagabas 100 de ganancia. Y bueno, ¿a qué deuda imputo los 100 de ganancia? Bueno, el principio general que se imputa al más antiguo, y si hay intereses y capital, siempre pagas primero intereses. Eso es lo que van a ver en el artículo 26, 27 y siguientes. Otra forma de terminar con la obligación tributaria es la compensación. ¿Qué significa compensación? ¿Recuerdan? Es cuando el acreedor y el deudor después tienen una deuda y el otro también se hacen acreedores y deudores al mismo tiempo. Espectacular. Cuando dos partes
son acreedores y deudores de manera recíproca. Entonces, ¿qué significa? Yo a vos te debo 100, vos me debes 50. ¿Qué hago? ¿Te pago 100 y vos me devolvés 50 o qué hacemos directamente? Se netean y yo te debo 50. En AFIP no es la excepción. Cuando yo tengo, y esto se da mucho con los monotributistas, yo me adhiero al monotributo, tengo un débito automático, ¿sí?, de las cuotas del monotributo. Y de vez en cuando salen algunos alivios fiscales, ¿sí? Por ejemplo, que te condonan un mes de cuota de monotributo. Eso no sé si lo vieron o lo recuerdan. Como yo tengo el débito automático, me siguen, qué sé yo, 2.000 todos los meses. Justo este mes teníamos el alivio fiscal, pero el débito automático igual me dio los 2.000. Entonces, cuando entras al régimen de monotributo que tiene dentro de la página FIP, tenés un lugar, tenés una especie de cuadro donde lo rojo es lo que debes y lo verde es lo que tenés a favor. Y por ahí, viste, dentro de todos estos 2.000 que estaban en rojo y después se van cancelando, teníamos un 2.000 en verde, como tengo un saldo a favor. Y después resulta que por ahí tengo intereses o conceptos en rojo. Como estamos dentro del pago del monotributo y la FIP y el contribuyente son acreedores y deudores al mismo tiempo, ahí me da la opción de cliquear estas deudas y compensar estos 2.000. Se me va restando los 2.000. Entonces, vos podés utilizar un saldo a favor dentro de la FIP para pagar impuestos que le debo a la propia FIP. El otro ejemplo clásico de compensación son los saldos de libre disponibilidad. Yo cuando estoy utilizando saldo de libre disponibilidad, lo que estoy haciendo es compensando impuestos. Estoy compensando obligación. ¿Y por qué son de libre disponibilidad? Porque a diferencia del saldo técnico, que si yo tengo más crédito fiscal que débito fiscal, yo tengo un saldo técnico a favor. Pero ese saldo técnico a favor sí o sí lo tengo que usar con IVA. Con IVA de los siguientes periodos. En cambio, como tengo un saldo de libre disponibilidad, puedo utilizarlo para cualquier impuesto del mismo fisco. Es decir, yo un saldo de libre disponibilidad lo puedo utilizar para cancelar ganancias, para cancelar IVA o para cancelar bienes personales. ¿Por qué? Pues estoy compensando. La FIP y el acreedor y el contribuyente son acreedores y deudores de la misma manera. Profe, eso hay que hacerlo, eso lo tenemos que hacer nosotros, o sea, Sí. no se hace automático. Sí. Exactamente. Cuando sucede esto, nosotros cuando nosotros lo hacemos así automáticamente, antes el sistema ni te dejaba hacerlo. Ahora que te deja hacerlo, te lo hace con el mismo monotributo, en este caso. La idea es que a futuro vos tengas debe haber y que puedas compensarlo automáticamente con lo demás. Hoy por hoy no está habilitada esa situación. Y ahora volvemos con un concepto que se llama correcciones simétricas. Principio de las correcciones simétricas. Cuando la FIP está haciendo la determinación de oficio, y obviamente está determinando el impuesto a pagar, si también encuentra de esa determinación que vos tenías un saldo a favor o tenías que pagar menos impuestos, recuerden que cuando me hacen la determinación de oficio no me lo hacen solo por el 2020, me pueden hacer distintos periodos. Y cuando me empieza a investigar, descubre que yo tenía un saldo a favor que yo no declaré o menos impuestos de un periodo anterior, está obligado a hacer esa corrección simétrica, está obligado a compensar de oficio. Entonces la compensación no solo lo hace el contribuyente, lo tiene que hacer también el Fisco Nacional cuando me hace la determinación de oficio. Por eso ustedes me preguntaron, ¿esta compensación lo hace la FIP? No, no lo hace la FIP porque no te está investigando, no te está haciendo ninguna determinación de oficio. Pero si te está haciendo la determinación de oficio y encuentra un saldo a favor, está obligado a compensarlo. Y eso tiene sentido. Esto parece tiene sentido, hasta hace unos años no era así. Te hacía la determinación de oficio, el impuesto a pagar, te descubría un saldo a favor y te decía, bueno, presentaba una repetición por el saldo a favor. Ahora, por el principio de las correcciones simétricas, vuelvan a anotárselo,
la AFIP, cuando ve un saldo a favor, está obligado a compensártelo de manera de oficio. Profe, con el tema de las compensaciones, si hay intereses, y vos me das siempre, si yo te doy 100 pesos, pero son de distintos tiempos, o sea, los intereses también van a ser distintos. ¿En qué momento se corta el tema de los intereses? A ver, la AFIP nunca te va a deber intereses. O sí, sí, la AFIP sí te debe intereses. ¿Cómo es la pregunta? Vamos a hacer, porque si no, si vos me decís, yo te debo 100, pero son de distintos tiempos, el momento en el que se produjo el tema de los intereses, ¿en qué momento se corta? ¿Cuando vos me empezaste a deber los 100? Porque yo ya te debía 100. Son más bajos que los intereses que vas a tener. Y vos me empezaste a deber 100, entonces mis intereses se cortan cuando me los empezaste a deber los 100. Bueno, está bien lo que decís. Yo soy contribuyente, te debía 100 pesos. Y la AFIP después te debe 100 a vos de intereses. ¿Cuándo se corta la compensación? Mis intereses, porque si no se me siguen corriendo los intereses. Bueno, te van a seguir corriendo hasta que vos solicites la compensación. Porque dijimos, la compensación, la única forma de que sea de oficio es cuando te hace la determinación de oficio. Acá lo puedes hacer automáticamente de la AFIP. Y cuando vos veas esa situación, que no te la hace, no la puedes hacer ni por la página, ni la AFIP te lo hace de oficio, vos tenés que presentar una multinota solicitando la compensación de las deudas. Entonces, cuando vos observes que tengas esa situación, la AFIP nunca lo hace de oficio, salvo que sea una determinación de oficio, porque no se da cuenta que te debe y vos te debes, ¿viste? Imagínate que los empleados no saben, no tienen ese grado de análisis. Cuando vos veas esa situación, el contribuyente tiene derecho a hacer una presentación a través de una multinota solicitando compensación. Entonces te van a seguir corriendo los intereses hasta que vos le digas, che, mirá, FIP, vos me debías 100, yo te debo 100, compensámelos. Porque el sistema no te deja compensar intereses. Claro, porque si pero sí tenés derecho a pedirlo. Y cuando lo pedís, ahí puede ser que se te cortan los intereses. Ahí sí estamos de acuerdo. ¿Y también corre el riesgo de la inspección? No, con la compensación no. ¿Estás preocupada por la inspección? Con la compensación no. ¿Es la misma persona en la compensación? Siempre cuando hablamos de compensación, y ahí sí les voy a leer, compensación está en el artículo 921 del Código Civil y Comercial. Y el 921 dice, definición. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas hasta el monto de la menor, desde el tiempo que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensadas. Y como decía, siempre hasta la menor, o sea, yo te debo 100, vos 50, se compensa 50, eso es lógico. O sea que por los 50 restantes siguen corriendo los intereses. Exactamente. Entonces vos ahí ¿qué haces? Pedís compensación por 50, presento BEP por 50 y pago. Entonces vos ahí como cancelaste la deuda, si debes 100 a la FIP. Bueno, nada. Me queda ver una más, que es el artículo 32, que es prórroga. Prórroga significa, es lo más asimilable al concepto de novación. La novación está en el artículo 933 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué significa novar? Exactamente. Tenía una obligación, tenía una deuda, y pactamos con el acreedor de que esa nueva deuda se transforme, se transforme en una nueva. ¿Qué ejemplo de novación o de prórroga creen que existe en AFIP? ¿Todas las declaraciones de antes o no? No, tengan en cuenta yo la declaración, yo tengo la deuda está firme, ya sé que debo. ¿Qué puedo pedir? Un plan de facilidad de pago. Entonces, fíjense que yo debía bienes personales que debería haber vencido en abril y tendría que haber pagado en abril. Yo puedo pedir un plan de facilidad de pago, entonces ¿qué me hace la AFIP? Me nova la deuda y me la hace en cuotas y obviamente con una carga de interés. Entonces ahí
tengo otra forma de distinguir la obligación tributaria, porque tenía una obligación que ahora se transformó en un plan de facilidad de pago. La característica que tienen los planes de facilidad de pago es que si yo dejo de pagar 3 cuotas, el plan cae y la deuda que todavía me queda, o sea, monto las cuotas más los intereses, se transforma en una deuda sola y ya me puede ejecutar por el monto total. Porque yo cuando hago un plan de facilidad de pago reconozco esa obligación. Yo después no puedo discutir, me ajustaste mal el impuesto. Porque una vez que viene la FIP y me dice determinación de oficio, debes 200 de ganancia, bueno, hacemos un plan de facilidad de pago. Bueno, ok, después no puedo ir al tribunal fiscal o a la Cámara o a la Corte y decir esos 200 están mal ajustados. No, vos aceptaste que existía esa deuda, pediste una innovación, pediste un plan de facilidad de pago, pagaste las 2 primeras cuotas y después se cayó el plan porque dejaste de pagar. Todo lo que vos seguís debiendo ahora es deuda líquida y exigible. Entonces te puede hacer la ejecución fiscal. Igual tengan en cuenta que todos estos temas que hablamos hoy los vamos a ir repitiendo en los distintos temas que vamos a ir viendo en el futuro. Pero este igual entra. Esto entra, como verán, no es tan difícil. Hablé más de lo que es, pero nada, quédense tranquilos, o sea, extinción, modo de extinción. Bueno, ya saben lo que es la compensación, el pago, quién está obligado a hacer la declaración jurada, cuál es el principio general, qué pasa si no la presenta, tomás una determinación de oficio, qué pasa si en realidad el fisco ve que utilizaste mal un saldo a pagar, voy por determinación de oficio o directamente me lo intima. Bueno, lo puede intimar directamente por el 14. No tiene mucha más magia que esto. Bueno, si les quedó alguna duda en un tema anterior, me quedo un rato.